Aquí tenemos que tomar en cuenta que las críticas que el New York Times hace en su edición del 11 de febrero de 1914 sobre el vestuario que Villa usa en los primeros rollos exhibidos por la Mutual, pues llevan al presidente de dicha compañía, a Harry E. Aiken, a dotar a su socio revolucionario con un uniforme militar, de manera que esta idea, estas críticas que se han generado puedan ser subsanadas. Ahora, el encargado de hacer esta negociación con Villa es el enviado Frank N. Thayer, quien finalmente llega a convencerlo de usar este uniforme, y no solamente ello, sino que además pose de manera que existan varias fotografías que puedan repartirse en los medios. Ahora, esto resulta interesante hasta nuestros días en vista de que es un personaje destacado de la historia de nuestro país, pero que además también desprende cierta complejidad de su persona. Es decir, hay características que se le atribuyen de un tono, digamos, positivo, y otras que son más bien en un lado negativo. Y al tener estas dos representaciones generadas por la compañía Mutual, en este caso es Villa, que toma Ojinaga, la forma en la que está vestido, de alguna manera también esta foto icónica de él a caballo saliendo de ese poblado, y con la que generalmente se piensa cuando se le piensa en este tono de alguien rebelde, de alguien del norte de México, de alguien incluso con esos tintes de bandido que también formaron parte de su historia. Por otro lado, este Villa ya con uniforme militar, elegante, que tiene este otro tono con el que también se la ha visto de estratega, de una persona pues inteligente al finalmente liderar ese ejército, el ejército de la División del Norte, constitucionalista. Y entonces tenemos estas dos representaciones que, insisto, surgen a partir de la incursión del ente cinematográfico estadounidense, que continúan vigentes hasta nuestros días cuando pensamos al personaje, y que de alguna manera se contraponen. Este Villa rebelde, este Villa ya más estilizado, fino, ¿no? Con el uniforme militar. Ahora, aquí también lo que destaca de esta, digamos, de esta situación que se genera, de estas representaciones, es que cuando él ingresa a Ciudad de México junto con Zapata en diciembre de ese año, la vestimenta que él elige usar para entrar justamente es un uniforme militar. Entonces, si bien hay historiadores que señalan que esto tiene que ver con la influencia de Felipe Ángeles, u otros que dicen que tiene que ver con la influencia de los militares estadounidenses con los que continuamente está en contacto, bueno, pues obviamente también tiene que ver con la influencia que el cine da hacia su persona para saber la necesidad de representar, de verse, representar el papel que él está desempeñando, en este caso, un general revolucionario. Entonces, esa elección del traje militar que finalmente usa en un evento tan importante como es la entrada a la capital del país en diciembre de 1914, de alguna manera también tiene su influencia en la industria del cine. La imagen del general Villa posando con el uniforme militar que le proporcionó su socia la Mutual fue dada a conocer por el periódico The New York Times en su edición del 11 de febrero de 1914, así como por el Paso Morning Times del 21 de febrero, The World del 1 de marzo e incluso en la revista de la compañía Real Life en su edición del 16 de mayo de ese año. Estas imágenes fueron tomadas en lo que alguna vez fuera la casa de campo de la familia Terrazas, bautizada como la Quinta Carolina y ubicada a las afueras de la ciudad de Chihuahua. Durante el tiempo que Villa permaneció en el estado de Chihuahua, de enero a marzo de 1914, viajando entre la capital y Ciudad Juárez, el general se ocupó de echar a andar nuevamente la industria minera del estado, así como en asegurar la circulación de la nueva moneda que había introducido en la localidad. A la par, Villa se encargó de aprovisionar de pertrechos a su ejército para preparar su campaña hacia Torreón. Sin embargo, sus planes de alguna manera se vieron comprometidos a raíz de la polémica que generó la muerte de un ciudadano británico en Ciudad Juárez, mientras éste se encontraba en el cuartel general revolucionario para entrevistarse con Villa.
Dicho evento, mejor conocido como el caso Benton, fue hecho público por la prensa estadounidense el 21 de febrero, aunque el mismo había tenido lugar poco antes, el 17 de ese mes. Lo que sucede con el caso Benton es muy interesante porque es un caso que da la pauta para abrir, digamos que la perspectiva desde varios puntos. Por un lado tienes la cuestión diplomática de este cruce diplomático que se da entre Gran Bretaña y Estados Unidos, justamente porque el primero no reconoce la beligerancia de los revolucionarios y reconoce el gobierno, la legitimidad del gobierno huertista, mientras que los Estados Unidos, con un nuevo presidente, en este caso el demócrata Woodrow Wilson, pues no reconocen a Huerta, tampoco es que reconozcan a los revolucionarios, pero sí mantienen enviados que están en contacto con los mismos, y al liberar el embargo de armas a principios de febrero de 1914, de alguna manera están dándole facilidades a ese movimiento, pues para surtirse de armas y adquirirlas de manera legal. Entonces, esta situación que te puede llevar a plantearlo en esos términos de ese triángulo que se genera entre Estados Unidos, Gran Bretaña, los revolucionarios o en todo caso el gobierno de Huerta, puede dar para verlo desde una perspectiva internacional. Por otro lado, en la cuestión nacional, que da la pauta para que Carranza se posicione como primer jefe del movimiento, no porque no lo fuera, no estuviera establecido, sino sobre todo porque en la mirada de fuera, el que parecía ser el líder de los revolucionarios, pues era Villa, quien había captado la atención de los reflectores. Sin embargo, Carranza, a partir de ese caso, se hace presente como máxima figura y reitera una política internacional que había hecho patente desde otro caso que había surgido con la mina del desengaño, pero que a partir del caso Benton y todo el ruido que genera, pues pueda ser más evidente. Para empezar, respaldar la soberanía nacional y decir que cualquier caso que tenga que ver con gobiernos de fuera, pues tiene que tratarse directamente con los revolucionarios y no usar a los Estados Unidos como intermediarios, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, en lo que tiene que ver específicamente con la figura de Villa, pues tenemos una situación, un caso que da la pauta para que se hable sobre el pasado vandálico de Villa, sobre lo arrebatado de su carácter, lo sanguinario, lo brutal, en fin, toda esta serie de epítetos peyorativos que lo acompañan a lo largo de su vida desde que incursiona a la Revolución Maderista, que se acentuarán a partir de este caso, pero que podemos ver a lo largo de todo el siglo XX, claro, incluso ya con el personaje muerto, ¿no? Asesinado, aún siendo en esas condiciones, pues se siguen hablando este tipo de cosas del personaje. Bueno, toda esta situación la mala publicidad que se genera sobre su persona a partir de este caso, también conlleva a que sus socios, los cineastas de la Mutual Film, se vean en la necesidad de negociar un nuevo contrato a fin de realizar una película de ficción sobre su vida para que se pueda contar las razones que en su juventud lo llevan a ingresar a ese mundo vandálico y posteriormente a la revolución convocada por Madero. Esta película de ficción que cuenta su vida es una manera de buscar nuevamente traer las simpatías del personaje, redimir su persona en vista de toda la mala publicidad que le ha generado también sobre sus acciones, su carácter, etcétera, el caso Bento. Entonces, básicamente es así como vemos nacer a la película de ficción The Life of General Villa. Ante la mala publicidad que el caso Benton estaba generando sobre la figura del general Villa, el presidente de la Mutual resolvió entablar un nuevo convenio con el revolucionario de manera que le permitiera a su compañía rodar una película de ficción sobre su vida, a fin de dar a conocer las razones que lo llevaron a pelear desde los inicios de la lucha armada que en esos momentos estaba teniendo lugar en México. En las declaraciones que Aiken dio a The New York Times y que fueron publicadas por el medio de su edición del 11 de marzo, este aseguró que recién había regresado de Ciudad Juárez tras firmar un nuevo contrato cinematográfico con Villa
para que su compañía fuera autorizada a realizar un film de corte dramático sobre la vida del revolucionario. Para el presidente de la compañía cinematográfica, esta acción conllevaría a que Villa y su causa no fueran menospreciados por falsas impresiones adquiridas a través de reportajes exagerados y erróneos. En aquella oportunidad, Aiken declaró al periódico neoyorquino que su impresión sobre el revolucionario era muy diferente del bandido tosco que se había pintado en Estados Unidos, ya que se trataba de un hombre serio, digno, que conducía los asuntos de su ejército de una manera sistemática y ordenada, que le daría crédito ante un antiguo y mucho más experimentado militar. Si bien Villa terminó aceptando la realización de este material ficcional sobre su vida, también es justo señalar que los términos en que se acordó este nuevo contrato son hasta la fecha desconocidos, pues no se ha encontrado copia alguna de este documento y al respecto solo subsisten las declaraciones que sobre el mismo hizo el presidente de la compañía cinematográfica, quien aseveró que Villa había acordado recibir el 50% de las ganancias obtenidas por la película. Para este nuevo material fílmico se dijo que se contó con las actuaciones del revolucionario en el papel de agricultor, aunque ciertamente las escenas que debió rodar fueron muy limitadas, ya que hacia mediados de marzo partió hacia el sur para dar lugar a su nueva campaña militar para la toma de la plaza de Torreón.